Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda lectura de la Parashá Shemot y vamos a estudiar el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 10. Y en la aliyá o lectura anterior estuvimos viendo cómo cambió radicalmente la situación del pueblo de Israel en Egipto. Pero vamos a ver ahora cómo el capítulo 2 cambia el enfoque del pueblo de Israel en una historia, el relato de lo que sucede en una familia en particular dentro del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 2 del 1 al 2 nos dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recordemos que en la lectura anterior había una orden del faraón de que los hijos varones se lanzaran al río Nilo, ya que las parteras no pudieron detener el aumento de la población con la muerte de los varones. El faraón tomó medidas drásticas. Entonces vemos que esta mujer de la tribu de Leví, Jocabed, tuvo su hijo escondido 3 meses. La palabra que describe al bebé es traducida al español como hermoso, pero esta palabra es en hebreo la palabra tov, que literalmente significa bueno. Y según los relatos de nuestros hermanos judíos, dicen que sus padres vieron no solamente que el niño era hermoso o que era bueno, sino que había como algo especial en ese bebé. Y Esteban, durante el discurso en Hechos capítulo 7:20, afirmó que el Eterno mostró favor a este niño, a quien llamarían Moisés. Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y en esta carta en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23, se nos señala que por eso sus padres se atrevieron a esconderlo en lugar de entregarlo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del faraón. ¿Por qué entonces esta pareja de levitas tuvieron que esconder a su bebé? Ellos ya tenían 2 hijos, Aarón y Miriam, pero escondieron al bebé porque ya sabemos que el faraón mandó a matar a todos los varones nacidos de los israelitas, ordenando que fueran lanzados al río tan pronto nacieran, de acuerdo a Éxodo 1:22. Entonces, ¿qué justificación podría tener este faraón para hacer algo tan salvaje y convencer al pueblo de que lo aceptara? Bueno, para eso tendríamos que ver un poco de la historia de los egipcios. Y la explicación puede estar en su religión. Los egipcios consideraban el rey Nilo como un dios. Por lo tanto, es probable que el faraón haya dicho que dicho dios demandaba la muerte de los bebés hebreos. Entonces, los padres de Moisés lograron esconderlo durante los 3 primeros meses de su vida. Pero llegó un momento en el que ya no pudieron esconderlo más y tuvieron que tomar una decisión difícil. Lo llevaron al río, pero en lugar de lanzarlo, se despidieron de él de otra forma. Éxodo 2:3 nos cuenta: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, o sea, una barquita de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La palabra que se traduce al español como arquilla, barquilla o cesta es en hebreo la palabra tevá. La primera vez
que se usa esta palabra en la Escritura es en referencia al arca de Noé, para reforzar la conexión que hay entre el arca de Noé y esta pequeña barquita o cesta que se preparó para Moisés. Es que ambas estaban calafateadas con brea para evitar que el agua entrara dentro de tanto del arca como de la cesta. Entonces la teba o arca se caracteriza porque no tiene remos, no tiene timón, no tiene vela, quedando así a la merced de la corriente. En otras palabras, esta barquita o cesta en la que se colocó a Moisés estaba a la merced del Eterno. En ese sentido, la madre Jocabed entregó a su bebé en las manos del Eterno. Y aunque esta pequeña cesta estuviera protegida contra el agua, también existía el peligro de los cocodrilos que abundaban en las aguas del Nilo. ¿Qué sucedió entonces con el bebé en la cesta? En los siguientes versículos leemos que habiendo sido dejada a la deriva, la cesta flotó al lugar que menos se hubiera pensado o deseado. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón decidió ir a lavarse al río. Y descendió y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la cesta en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Irónicamente, vemos cómo el Eterno llevó al bebé a las manos del enemigo, el último lugar donde hubiéramos pensado que estaría salvo. Y en teoría, la casa del faraón era el lugar más peligroso para un bebé hebreo, por el decreto del rey. Pero el Eterno siempre sabe lo que hace, y precisamente allí fue donde recibió protección y cuidado. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Éxodo capítulo 2 del 7 al 9. Y miren esto, hermanos, por eso sabemos que el Eterno todo lo hace perfecto. No solo la hija del faraón salvó al niño, sino que también lo puso en las manos de su propia madre para que lo cuidara, y hasta le pagaron por hacerlo. El milagro definitivamente, hermanos, tenía la mano del Eterno con su sello en él. Pero llegó el día en que el niño debía ser llevado al palacio real, y aún eso el Eterno lo permitió porque tenía un propósito para este varón levita. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Entonces el nombre Moisés en hebreo es Moshe y significa sacado. La hija del faraón le puso este nombre porque él fue sacado del agua, pero el nombre también resultó ser profético, ya que el Eterno había escogido a este hombre para liberar, para sacar a los israelitas de Egipto. Mientras el faraón estaba planeando el exterminio de los hijos de Israel, el Eterno estaba ya poniendo en marcha el plan de liberación y redención de su pueblo. Shalom, shalom.